Propiedades coligativas de las disoluciones. Las propiedades de las disoluciones pueden dividirse en dos grandes grupos: propiedades coligativas, propiedades constitutivas. Las propiedades coligativas no dependen de su naturaleza, sino del número de entidades elementales del soluto presente en la disolución. Ejemplos de estas mismas: presión de vapor, presión osmótica, temperatura de ebullición y temperatura de congelación. Por otro lado, encontramos las propiedades constitutivas, aquellas que dependen tanto de la concentración como de la composición. En este caso tenemos el color, la densidad, la conductividad eléctrica, el índice de refracción y la viscosidad. La presión de vapor del disolvente es la presión que ejerce el vapor cuando ha alcanzado el equilibrio con el líquido del que procede. Esto se puede definir de la siguiente manera. Cuando tenemos un líquido en un recipiente abierto, parte de este líquido o el líquido en sí se acabará evaporando, mientras que si cerramos el recipiente se acabará estableciendo un equilibrio físico entre las moléculas del líquido que se escapan y las moléculas de vapor que vuelven a incorporarse a él. Como resultado de esto, aparecerá vapor que en contacto con el líquido ejercerá una presión. Esta presión va a disminuir cuando un soluto no volátil se disuelva en un líquido. Esta disminución la explica la teoría de la cinética, que dice que las moléculas del soluto no volátil se intercalan con las del disolvente, dificultando su movimiento y haciendo más difícil que escapen al vapor. Por tanto, al existir menos moléculas, la presión de vapor será menor. Alrededor del año 1886, el científico francés Raoult estableció de forma cuantitativa la relación entre la variación que experimenta la presión de vapor incremento de P y la concentración de la disolución. La disminución de la presión de vapor de la disolución es directamente proporcional a la fracción molar del soluto. Incremento de P es igual a la presión de vapor del disolvente puro menos la presión de vapor de la disolución, que es igual a la presión de vapor del disolvente puro por la fracción molar del soluto no volátil. La ley de Raoult solo se cumple en un estado ideal. En el caso de disoluciones, dicho estado conlleva, en primer lugar, que la disolución sea diluida y en segundo lugar, que el soluto no se disocie en iones al disolverse. Si disminuye la presión de vapor, esto va a afectar a que la temperatura de fusión y de ebullición pues varíe. De forma que si le aplicamos algún tipo de soluto, por ejemplo un soluto no volátil en un disolvente, pues va a producir que aumente la temperatura que tiene de ebullición, y a este proceso se le conoce como aumento ebulloscópico. También se representa por el incremento de temperatura ebulloscópica, y luego pues, puede producir un efecto contrario en el caso de que una disminución de la temperatura, cuando está haciendo el proceso de fusión, pues va a producir un fenómeno que se conoce como descenso crioscópico o incremento de temperatura crioscópica. Con esto, teniendo en cuenta también que depende del tipo de disolvente y de la concentración de soluto que echemos, pues vamos a poder sacar dos fórmulas, que la primera es la de incremento de temperatura crioscópica, es igual a una constante que llamaremos K crioscópica por la molaridad. Y recálculo de molaridad y no molaridad. Y luego la otra fórmula va a ser igual, pero con el incremento de temperatura ebulloscópico, que va a ser igual a una K, es decir, una constante ebulloscópica, por la molaridad de esa disolución. La ósmosis, presión osmótica, puede definirse como la presión que se debe aplicar a una solución para detener el flujo neto de disolvente a través de una membrana semipermeable.
La presión osmótica es una de las 4 propiedades coligativas de las disoluciones. Dependen del número de partículas en disolución sin importar su naturaleza. Se trata de una de las características principales a tener en cuenta en las relaciones de los líquidos que constituyen el medio interno de los seres vivos, ya que la membrana plasmática regula la entrada y salida de soluto al medio extracelular que la rodea, ejerciendo de barrera de control. Por otro lado, para la medición de la presión osmótica, se prepara una disolución de cloruro de sodio y agua y se coloca en el interior de un vaso, cuya base se ha sustituido por una membrana semipermeable. Después se introduce este vaso dentro de un recipiente que contiene solamente agua pura. Se observa un flujo de moléculas del disolvente puro hacia el vaso con la disolución, lo que se traduce en un aumento de presión en el interior del vaso que contiene la disolución. Dicha variación de presión se pone de manifiesto por un aumento de altura del líquido dentro del recipiente que contiene la disolución, que mediremos por la ecuación presión igual a la densidad por la gravedad por la altura. Esta presión, que se hace evidente por la diferencia del nivel entre los dos líquidos, se denomina presión osmótica, que es igual a la molaridad por R por la temperatura.